Nunca pensé que algún día me sentiría tan frío dentro de una habitación llena de gente. No fue el aire acondicionado de la capilla, ni el viento de invierno que se cortó afuera. Era un frío que venía del interior, un escalofrío que no estaba pasando, incluso con mi pesado abrigo. Estuve allí, antes del ataúd de mi padre, tratando de asimilar que ese hombre que siempre era mi refugio seguro, ahora era solo silencio y madera cerrada. No hubo palabras que pudieran disminuir ese dolor, y no importa cuánto se acercara la gente para decir mis sentimientos, no sentí nada más que un agujero dentro de mí. Mi padre, Augustus, siempre ha sido el pilar de nuestra familia, un propietario de un hombre trabajador de un pequeño taller mecánico en el centro de Sevilla. Crecí viendo la casa con manos de grasa, y sonríe cansada, pero feliz de poder poner comida en la mesa. Nunca me extrañó nada. Y más que eso, nunca me dejé sentir que era menos importante que nadie. Lo amaba con todo mi corazón. Mi madre, Elena, falleció cuando tenía solo 8 años. Después de eso, mi padre hizo lo mejor e imposible de crearme a mí y a mi hermana, Isabel. Era 2 años mayor que yo, y dado que era una edad temprana, tenía una manera más lejos, casi arrogante. Mientras buscaba estar cerca, ayudar, participar, ella siempre parecía buscar un espacio propio, como si viviera fuera un peso. Aún así, siempre pensé que, a pesar de las diferencias, éramos familia, y la familia para mí era sagrada. El día de la estela, la habitación estaba llena de familiares, vecinos y viejos clientes del taller. Estaba sentado en la esquina, cerca del ataúd, tomándome de la mano para contener el temblor. Isabel luego llegó de negro de pies a cabeza, maquillaje impecable y una mirada que no coincidía con la ocasión. No había lágrimas en sus ojos, solo una expresión firme, casi desafiante. Saludó a algunas personas, evitó mirarme y se acercó al ataúd por un breve momento. Ahí es cuando sucedió. Se dio vuelta, dio algunos pasos hacia donde estaba, y sin bajar su voz dijo: «Sabes que él no era tu verdadero padre, ¿verdad?» Por un segundo, pensé que lo había escuchado mal. Parpadeé confundido, tratando de procesar esas palabras absurdas. «¿Qué?», pregunté, casi sin aire. «Eso es correcto, escuchaste», dijo, cruzando los brazos. «Augustus no es su padre biológico. Todos aquí saben esto, excepto tú». Sentí que el piso desapareció debajo de mis pies. Miré a mi alrededor y noté miradas curiosas, algunas avergonzadas, otras claramente interesadas en la escena. La estela de mi padre, o el hombre que siempre pensé ser mi padre, acababa de convertir el escenario de la mayor humillación de mi vida. Mi corazón estaba golpeando tan rápido que parecía que iba a explotar. Quería gritar con ella, exigir que dejara de hablar, pero estaba paralizado. Sus palabras resonaron en mi mente, repitiendo como una frase cruel: «Él no es su verdadero padre». Sentí que mi estómago se envolvió, y tuve que aferrarme al banco para no caer. «¿Estás loco?», me las arreglé para decir, tratando de mantener su voz estable. «¿Cómo puede tal cosa aquí ahora?». Isabel dio una sonrisa fría. «Porque es el momento perfecto. Como todos están reunidos, no veo por qué continuar con esta mentira». «¿Qué mentira, Isabel?», pregunté, ahora incapaz de ocultar el temblor en la voz. «Pregúntale a la tía Lourdes, pregúntale al tío Miguel. Siempre lo sabían. Mamá. Bueno, mamá tuvo una aventura antes de casarse con Augusto, y tú eres el resultado de esto». Todo mi cuerpo se enfrió. No quería creerlo. No pude creerlo. Mi hermana siempre tuvo una manera cruel, pero eso excedió cualquier límite. La ira comenzó a escalar junto con un dolor sofocante. ¿Cómo podría elegir ese momento, ese día, para dejar caer una bomba así? Y más, si fuera cierto, ¿por qué mi padre nunca me lo dijo? Me levanté y me alejé de allí, dejando al patio exterior de la capilla. Necesitaba respirar. El aire frío de la noche me golpeó la cara, pero no fue suficiente para calmar la confusión que me hizo cargo de mí. Mis manos temblaron tanto que tuve que ponerlas en mis bolsillos para disfrazarme. La cabeza era a mil, entre la tristeza de la pérdida y la sensación de que toda mi vida podría haberse construido sobre una mentira. Fue en este momento donde se acercó la tía Lourdes. Ella me miró con una mezcla de lástima y vacilación. «Valeria, no quería que lo supieras», suspiró, amando sus ojos. Pero Isabel no mentía. La confirmación cayó sobre mí como un golpe final. Sentí que mis piernas se debilitaron y se apoyaron contra la pared. Mi pecho ardió, como si una herida abierta estuviera desgarrada aún más. «¿Y por qué nadie me lo dijo?», pregunté con una voz ahogada. «Porque Augusto te amaba como hija, y eso es lo que le importaba», dijo.
Nunca quiso que te sintieras diferente. Las lágrimas llegaron de inmediato. No pude sostenerlos. Y mientras lloraba, me di cuenta de que mi dolor ya no era solo por su pérdida, sino también por la pérdida de una parte de mí que ni siquiera sabía que estaba en riesgo. Si estás aquí conmigo hasta este punto de la historia, significa que también sientes que cada detalle importa, que cada verdad revelada tiene un peso. Es por eso que quiero hacerte una invitación especial. Suscríbete aquí al canal, para que podamos continuar viviendo estas historias que se mueven juntos con el alma. Pero no solo quiero números, quiero personas que realmente se sientan. Si esta historia ha jugado algo dentro de ti, cuéntame en los comentarios escribiendo: sentí esa verdad, así que sabré que has estado conmigo aquí, y esta conexión es lo que lo mantiene todo vivo. Después de unos minutos tratando de volver a componer mi aliento, volví a la capilla. No quería darle a Isabel el placer de verme destruido, pero cada paso era como si tuviera un peso que nunca antes había sentido. Mi mirada encontró el ataúd nuevamente, y por mucho que quisiera creer que nada había cambiado, la verdad que mi tía había confirmado Hammer en mi cabeza. Ese hombre que descansaba allí me había criado, amado y protegido, pero biológicamente no era mi padre. Poco a poco, la estela se estaba vaciando. Los familiares distantes se despidieron, los vecinos ofrecieron ayuda y que los clientes de taller dejaron flores. Yo, sin embargo, apenas podía responder. Mi cuerpo estaba presente, pero mi mente estaba lejos, tratando de adaptarse a las piezas de un rompecabezas que hasta unas horas antes de que ni siquiera supiera que existía. Cuando solo se fueron unos pocos miembros de la familia más cercanos, Isabel se acercó nuevamente. Parecía complacida, como si él hubiera cumplido un objetivo secreto. Al menos ahora ya sabes, dijo, sin el más mínimo rastro de arrepentimiento en su voz. Ya no tienes que vivir en creer en una mentira. La miré con una mezcla de ira e incredulidad. No eres el que decide lo que necesito saber, Isabel. No lo hiciste por mí, hice por ti. Ella dio una sonrisa en la esquina. Tal vez, pero el lanzamiento de la verdad, ¿no? No cuando se usa como arma, dije, sintiendo que mi voz falla. Hoy no fue el día para eso. Se encogió de hombros y se alejó, como si no hubiera pasado nada. Y fue entonces cuando entendí. Esa no solo había sido una revelación impulsiva, era algo calculado, parte de un viejo resentimiento que tuvo y que no podía entender hasta entonces. Pasé el resto de la noche junto al ataúd en silencio. Miró la cara serena de Augustus e intentó imaginar cómo habría estado su vida antes que yo. ¿Pensó en el hombre que me generó? ¿Alguna vez te sentiste enojado con mi madre por ponerlo en esta posición? ¿O me amaste tanto que nada de esto importaba? No tenía respuestas, solo más preguntas. El funeral ocurrió a la mañana siguiente, bajo un cielo gris que parecía reflejar exactamente cómo me sentía por dentro. Cuando la tierra cayó sobre el ataúd, sentí que estaba enterrando no solo a mi padre, sino también una parte de mi historia que nunca pude recuperar. El cementerio estaba en silencio, excepto por el sonido de las cuchillas y el grito contenido de algunos parientes. Isabel permaneció impasible, como si fuera en cualquier caso. Al final, el abogado de familia, el señor Rafael, les pidió a Isabel y a mí que nos reuniéramos en su oficina esa misma semana. Se trataba de la lectura de la voluntad. El corazón apretó. Nunca había pensado en el problema de la herencia, y para ser honesto, no me importaban los bienes materiales en ese momento. Pero, sabiendo a mi hermana, sabía que esto podría convertirse en otro campo de batalla. 2 días después, estábamos sentados cara a cara en la mesa del abogado. Abrió una carpeta y comenzó a explicar que mi padre había dejado el taller para los dos, igualmente, además de la casa donde vivimos, y una pequeña cantidad mantenida. Hasta ahora, parecía justo. Pero luego vino la frase que hizo sonreír a Isabel de una manera que me dio escalofríos. Sin embargo, la cláusula dice que si es una prueba de que uno de los herederos no es una hija legítima, su parte se transferirá automáticamente al otro. Mi estómago rodó. Ahora tenía sentido. Su urgencia de revelar que la verdad en la estela no había sido sobre mí, ni de la honestidad. Se trataba de dinero. Se trataba de quitarme lo que mi padre, o Augusto, como ella siempre se refería a él, había decidido dejarnos. Eso es ridículo, protesté, mirando al abogado. Me crió como hija. Esto debería ser suficiente. Desafortunadamente, Valeria, la ley sigue lo que hay en el documento, respondió Rafael con un tono tranquilo. Pero esto solo entra en vigor si hay una contestación y pruebas formales por examen de ADN. Isabel no perdió el tiempo. Entonces, ya podemos organizar el examen,
dijo, cruzando los brazos. La miré y me di cuenta de que estaba dispuesto a ir al final para salir de todo. Ya no se trataba de sangre, de verdad o mentira. Se trataba de posesión, control, y especialmente sobre un resentimiento que no sabía que había sido alimentada durante tanto tiempo. Salí de esa oficina con la cabeza girando. El dolor de la pérdida ahora se mezcló con el miedo a perder la última conexión física que tuve con mi padre. Pero una cosa que sabía, no entregaría nada sin pelear. En los días siguientes, mi vida se convirtió en una mezcla de luto y batalla. Todavía me desperté esperando escuchar el sonido de la llave de mi padre en la puerta, o el ruido de las herramientas en el taller, pero en su lugar vino el amargado recuerdo de la voz de Isabel que hacía eco de la estela. No era suficiente para lidiar con su ausencia. Ahora necesitaba prepararme para una guerra que nunca imaginé que enfrenté, una guerra contra mi propia hermana. Hablé con algunos amigos cercanos, y todos dijeron que debería tomar el examen, pero había algo dentro de mí que se resistía. No era el miedo a la verdad, porque parte de ella ya se había revelado, sino la sensación de que estaría validando el movimiento de Isabel. Mi padre nunca me pidió que probara nada. Me miró como una hija todos los días de mi vida, y eso fue suficiente para mí. Pero antes de la cláusula del testamento, si no actuara, lo perdería todo. En medio de esta confusión, volví al taller. El olor a aceite y grasa todavía estaba en el aire. Las herramientas eran exactamente donde solía dejarlos, y una fotografía nuestro de nuestros 8 años, sosteniendo una llave inglesa con una sonrisa sin dientes, todavía estaba atrapada en la pared, cerca del banco. Me quedé allí durante largos minutos, hasta que sentí una mano sobre mi hombro. Fue el señor Joaquim, un empleado que trabajó con mi padre durante más de 20 años. Tu padre te amaba, niña, más que nada en este mundo. No dejes que nadie lo borre. Sus palabras fueron como un empujón que necesitaba. Sabía que para mantener viva la memoria de mi padre y proteger lo que construyó, tendría que enfrentar a Isabel, y no sería con gritos o insultos. Sería firme y clara. Hice una reunión con el abogado para comprender todas las posibilidades. Rafael me explicó que si aceptaba el examen y el resultado confirmó la ausencia de vínculos biológicos, habría otras formas legales de disputar la afiliación socioafectiva. Después de todo, mi padre me registró como hija, me creó, y siempre tomó esta posición públicamente. Fue una forma difícil, pero no imposible. En el fondo, sabía que Isabel no estaba preparado para una larga disputa. Ella tuvo el impacto emocional y la conmoción del momento para atraerme rápidamente, pero ahora, después de respirar y poner ideas en su lugar, tenía algo que no tenía: paciencia. Podría esperar el tiempo necesario para actuar, y esta vez no sería tomado por sorpresa. Si has llegado tan lejos, quiero contarte algo en el corazón. Esta historia no se trata solo de herencia o disputa, se trata de lazos, lo que realmente nos hace pertenecer a alguien. Siento que de alguna manera ustedes que están escuchando también entienden eso. Entonces, si esta historia está jugando contigo, suscríbete aquí al canal para que podamos continuar compartiendo narrativas que tocan, que están inquietas y las hagan pensar. Y dime en los comentarios, sinceramente, sé lo que es luchar por un vínculo. Esta frase me mostrará que estás conmigo en esta caminata, que no es solo un espectador, es parte de esta conversación que estamos construyendo juntos. La primera audiencia para discutir el testamento fue programada durante 2 semanas. Isabel, como siempre, parecía impecable, con ropa costosa y un aspecto frío. Yo, por otro lado, mantuve mi postura en silencio. No había nada que pudiera ganar allí con provocaciones. Dejo que el abogado presente todos los documentos que prueben mi afiliación: certificado de nacimiento, registros escolares, fotos familiares, vecinos y amigos. Todo mostró que, al mundo, era y siempre era la hija de Augustus. Isabel, sin embargo, insistió en que la cláusula del testamento debería cumplirse. El juez decidió que el examen de ADN se realizaría, pero que, mientras no hubiera resultado, ninguna de las partes podría tomar posesión exclusiva de ningún bien. Fue una victoria parcial, pero ya demostró que la batalla no sería tan rápida como esperaba mi hermana. Fuera de la corte, ella se acercó a mí. Puedes aguantar por un tiempo, pero al final perderás, dijo, con esa sonrisa venenosa. Lo miré a los ojos y respondí con calma: no solo estoy luchando por mí, estoy luchando por lo que nuestro padre creía. Esto nunca entenderás. Regresé a casa con una mezcla de alivio y ansiedad.
No sabía cuál sería el resultado de la prueba, pero sabía que lo que sucedió tendría el coraje de enfrentar. En este punto, me di cuenta de que su revelación, por cruel, me dio una nueva fuerza. No demostrar que yo era una hija de la sangre, sino para reafirmar que era una hija del amor, y ese tipo de vínculo que nadie le quita. Mientras esperaba el examen, me sumergí en los buenos recuerdos, conversaciones en el taller, giras dominicales, las historias que contó antes de acostarse. Ahí es donde estaba mi patrimonio más valioso. Y Isabel nunca podría jugar. El día del resultado llegó más rápido de lo que imaginé. Me desperté temprano, pero parecía que el reloj se prolongaba. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café que se enfrió antes de dar el segundo sorbo. Cada latido de mi corazón parecía resonar en el silencio de la casa. Por mucho que intenté prepararme para lo que vendría, parte de mí todavía esperaba que el examen confirme lo que siempre creyó, que también había un vínculo biológico. Cuando llegué a la oficina del abogado, Isabel ya estaba allí, hojeando un documento como si el destino de nuestras vidas no estuviera por decidirse. Rafael nos pidió que sintiéramos y abramos el sobre con cuidado. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar mi propio aliento. El examen confirma la ausencia de vínculos biológicos entre ustedes, dijo, mirándome con un cierto arrepentimiento. Sin embargo, antes de que terminara, Isabel ya ha sonreído una sonrisa triunfal, pero Rafael continuó. Basado en la evidencia presentada y el registro de nacimiento, la ley reconoce la afiliación socioafectiva. Esto significa que todos los derechos previstos en la voluntad seguirán siendo iguales a ambos. La expresión de Isabel cambió a tiempo. Su rostro se endureció y cerró la pasta con fuerza. «Esto es absurdo», dijo levantándose. Él no era su padre. Rafael mantuvo su calma. La crió como hija, la grabó como una hija y la presentó al mundo como una hija. La ley entiende que esto es tan legítimo como el vínculo de sangre. Me quedé en silencio, absorbiendo esas palabras. No fue solo una victoria legal, fue el reconocimiento de toda mi historia. Mi padre no podría haberme dado vida en el sentido biológico, pero fue él quien me enseñó a vivirla. Isabel dejó la habitación sin decir adiós, y sabía que esa relación estaba rota para siempre. Quizás un día entendió que no se trataba de quién tenía más razón, sino de quién valoraba lo que recibió. Pero si eso sucediera, no sería ahora. Regresé a casa, y por primera vez desde la estela, sentí una ligereza dentro de mí. No fue alegría, pero fue un alivio profundo, como si finalmente hubiera puesto fin a una frase larga, demasiado larga. Con el tiempo, las cosas se asentaron. Mantuve el taller funcionando, con la ayuda del señor Joaquim y otros mecánicos que ya trabajaban con mi padre. Cada cliente que entró y dijo que su padre era un hombre honesto, me hizo aún más seguro de que estaba honrando su memoria. La casa también permaneció conmigo y se convirtió en un refugio, no por las paredes o el valor que tenía, sino por los recuerdos que guardaba. Isabel se alejó por completo. Escuché que se mudó a otra ciudad y comenzó un negocio propio. Ya no había contacto, y honestamente, no me lo perdí. Algunas relaciones, a pesar de que son sangre, solo nos reducen y aprenden a liberarlas. Es un acto de autoconservación. En los meses siguientes, recibí mensajes de amigos y vecinos que decían que mi padre estaría orgulloso de mí. También lo creí, porque, en el fondo, mi pelea no fue solo por lo que me dejó, sino por lo que representó. Y en cierto modo, también luché por todas las personas a las que ya les cuestionaron su lugar, simplemente porque no compartían el mismo ADN. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que lo que sucedió en la estela fue el comienzo de una tormenta que me obligó a descubrir una fuerza que no sabía que tenía. Y es por eso que, si alguien algún día me pregunta quién era mi padre, responderé firmemente: fue el hombre quien me enseñó todo lo que sé sobre el amor, la dignidad y el coraje. El resto no importa. Y este es el mensaje que quiero dejar. La familia que importa es el que lo elige todos los días, no solo el que te pone en el mundo. Si usted, que me está escuchando ahora, ya ha sido interrogado o ha tenido que luchar para demostrar que merecía estar donde se encuentra, sepa que no es la sangre la que define su historia, son los lazos que construye. Cierro esta historia con un corazón más ligero que cuando comencé a contarla, porque, a pesar de todo el dolor, encontré algo que Isabel nunca puede quitarme: la certeza de quién soy y quién he sido.